Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido en este frío a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. No, tenemos hoy en las conferencias que tenemos todos los lunes sobre las investigaciones de los profesores e investigadores de la Flaxo México, tenemos a Ivico Ahumada, quien hoy nos va a hablar sobre los condicionantes del éxito de la capacitación de los trabajadores. Quisiera hacer una breve presentación del doctor Ahumada Lobo. Ivico Ahumada es doctor en Políticas Públicas y Economía por la Universidad del Carnegie Mellon. Él es maestro en Economía de los Negocios por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Política Económica por la Universidad de Cambridge. Realizó estudios de licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Economía en la Universidad Iberoamericana. Desde abril del 2003 es profesor universitario de la Flaxo México y ha impartido cátedra en el Carnegie Mellon, en el TEC de Monterrey, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en la Secretaría del Trabajo y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hasta la fecha, él ha coordinado más de 50 proyectos de investigación y consultoría y ha realizado como investigador independiente más de 25 estudios de temas como la evaluación de políticas y programas, planeación estratégica, análisis sectoriales, productividad y competitividad, entre otros, ¿no? Y en particular ha coordinado más de 25 evaluaciones de programas públicos. Ivico pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Entonces, pues, con ustedes, el doctor Ivico Ahumada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme. En la presentación de hoy me pareció un tema interesante, básicamente porque es una política pública, es algo que trabajamos mucho en Flaxo, que ha pasado por diversas etapas y en particular es un buen estudio de caso, me parece, de cómo una política pública, en principio exitosa, tiene que irse adecuando a las circunstancias cuando éstas cambian. Lo vamos a ver en un momento, las diferentes etapas, pero es una política, la política de acción de los trabajadores, empleados, trabajadores, desempleados, que ha estado en el gobierno prácticamente ubicada en el mismo lugar y con características muy similares los últimos 30 años. Y en 30 años, como todos sabemos, el país, la economía del país en particular, ha cambiado mucho. Y de una política claramente exitosa al principio, ha pasado por diferentes etapas donde no ha sido tan exitosa y ha tenido que ser readecuada para poder adaptarse a circunstancias. Voy a empezar muy brevemente señalando la importancia de la capacitación como una política pública. ¿Por qué el gobierno debe de intervenir en procesos de capacitación donde son los particulares quienes en principio salen beneficiados, ya sea los empleados, ya sea los trabajadores? Y en particular hay un conjunto de externalidades que es importante tomar en cuenta las ventajas de la capacitación. Y por otra parte, también, además de externalidades, el grupo que sale beneficiado es un grupo que en particular es un grupo prioritario del gobierno, que son los trabajadores. Sin la intervención del gobierno, generalmente la capacitación va a ser subóptima, en el sentido de se va a capacitar mucho menos de lo que la economía y la sociedad preferiría. Las razones pueden ser varias. Quisiera enfatizar nada más que a los empresarios podrían no convenirles capacitar a los trabajadores, a sus trabajadores o a otros trabajadores que podrían incorporar, tomando en cuenta que no aseguran que los beneficios de este esfuerzo, de esta inversión de capacitación, se les vayan lo vayan a recibir ellos, sino que puede recibirlos alguien más si el trabajador decide ubicarse en otro lado. Por otra parte, los trabajadores
podrían no incorporarse en la capacitación si hay un problema de, por un lado, información sobre los beneficios que tiene para obtener un mejor empleo e ingreso, o si hay problemas de liquidez, de restricción financiera que les impide financiarse los procesos de capacitación, tomando en cuenta problemas de fallas de mercado en el sistema financiero. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que intervenir. Y 3 podrían ser las ventajas de esa intervención. Por un lado, intenta esta política pública resolver, el primer punto es la escasez de capital humano, que ha sido siempre una limitante para el crecimiento económico y para ir generando la reconversión productiva y la apropiación del desarrollo tecnológico. Un segundo elemento tiene que ver con las políticas activas del mercado de trabajo. Políticas activas, a diferencia de políticas pasivas, que buscan simplemente proteger a los trabajadores, las políticas activas buscan que los trabajadores empleados puedan incorporarse nuevamente al mercado laboral. Hay varios tipos de políticas activas. Obviamente la más común tiene que ver con servicios de empleo, servicios de intermediación, donde el gobierno simplemente da información a los trabajadores de dónde pueden conseguir, dónde hay ofertas de empleo. Una de ellas, otra, apoyos, subsidios a las empresas para que contraten, nuestra política activa, y una muy importante que se ha utilizado fuertemente en los mayores países, tanto desarrollados como no desarrollados, es capacitar a los trabajadores, darles las calificaciones que se requieren para que se reincorporen, una vez que pierden el trabajo, se reincorporen a el mercado laboral y consigan un empleo en alguna empresa. Y finalmente, también la capacitación es muy importante porque permite lograr un mejor desarrollo en la medida que uno espera, al aumentar las calificaciones de los trabajadores, se aumente tanto la competitividad y la productividad de las empresas como el empleo y el empleo, el ingreso y el bienestar de los trabajadores y sus familias. Básicamente es brevemente porque es importante la adopción como una política pública. Ahora, mi interés en esta plática va a ser básicamente un programa, el programa que se conoce como Probecat, es un programa que ha tenido otros nombres, recientemente actualmente se llama Bécate, anteriormente en términos se llamaba CICAT, Sistema de Capacitación, y luego el Bécate, que es el programa de becas para los trabajadores. Ha sido un programa que, decía yo, por 3 décadas ha estado funcionando, desde 1984 a la fecha, prácticamente 3 décadas, 29 años, y que tiene por objetivo, se inició con 2 objetivos muy concretos. Por un lado, proporcionar a los trabajadores un salario de emergencia. Surge en 1984, después de la crisis de 1982, la depresión de 1983, surge en ese momento para dar de manera emergente un salario a los trabajadores y, por otro lado, darles ciertas competencias laborales para poder obtener un empleo en ese momento de respuesta a la crisis de fines de 82, de que en 83 se cae el PIB. Muy brevemente comentaré algunas de las características. Lo que hace el programa es dar actualmente de 1 a 3 salarios mínimos a los trabajadores mientras toman los cursos de capacitación. Cursos que son de tiempo completo, aproximadamente de 5 a 8 horas diarias durante el tiempo que dura la capacitación, que puede ser de 1 a 3 meses. Y hay diferentes modalidades y ha habido múltiples modalidades en los últimos 30 años y esa es una parte importante de cómo se ha ido adecuando. Actualmente cuenta con 5 modalidades, en particular la modalidad mixta, quisiera enfatizarla, lo comento nuevamente, que tiene que ver con una vinculación entre las empresas y el gobierno para diseñar los propios cursos de capacitación y ser las empresas donde se dé la capacitación con instructores pagados inclusive por las mismas empresas y las empresas definen exactamente qué tipo de capacitación se va a dar. Hay otros más, como en práctica laboral, donde básicamente dirigido a gente que ya terminó educación técnica o inclusive profesional, pero que no tiene experiencia laboral, entonces son simplemente estancias dentro de las empresas para hacer prácticas laborales de los trabajadores y donde el gobierno está financiando de manera que tengan cierta experiencia laboral. Hay también capacitación para el autoempleo, capacitación
para empresas ya constituidas que pueden apoyarse, para empresas de los propios trabajadores, y inclusive hay una categoría que tiene que ver con vales de capacitación, donde lo que hacen actualmente es simplemente que los trabajadores que quieren capacitarse sean los que decidan dónde quieren ir, y es un vale de capacitación donde se paga con esto la capacitación. Aparte que reciben, por supuesto, este ingreso que les permite durante un tiempo dedicarse a solo entrenarse. Bueno, muy brevemente comentaré la importancia que tiene este tema en términos de lo importante que ha sido para el gobierno mexicano. Hay primero 3 etapas. Una primera etapa empieza en 84, termina en 94, donde se capitaba aproximadamente entre 50 y 100,000 trabajadores realmente. En realidad, un programa que surgió de manera emergente, que la idea es que funcionara más unos 3, 4 años en lo que se acababa la parte más importante de la crisis en 84, se relanza en 87, 88, con un financiamiento muy importante que le permitió llegar hasta el 93, financiamiento del Banco Mundial, le permitió llegar hasta el 93, capacitando prácticamente 100,000 trabajadores por año. Esa es una primera etapa de mucho éxito del programa. Lo vamos a comentar un momento a partir de las evaluaciones que ha habido, pero es muy exitoso. Luego, entre 95 y 2000, el programa crece. Debido a este éxito, a esta comprensión de que había sido muy exitoso, se le decide dar mucho más recursos públicos y crece para capacitar básicamente a 500,000 trabajadores al año. De esa dimensión era el programa. A partir del año 2000, en 2001 se inicia, se retrae un poco el programa y ha fluctuado en los últimos 10 años entre 250,000 y 400,000 trabajadores por año, que esto representa, depende del tamaño del desempleo que tengamos, representa básicamente entre una quinta y una décima parte de todos los trabajadores desempleados. Es un programa en ese sentido realmente importante. Y ha tenido alrededor de 1,000 millones de pesos anuales. Eso es el presupuesto que tiene el programa, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero por ahí han dado el presupuesto. Eso nos da idea de la dimensión del programa. Y en ese sentido se ha constituido como el principal programa de acción laboral del gobierno mexicano. Aclaro, y esto me parece importante, vamos a hablar de capacitación, de esa capacitación de corto plazo para trabajadores desempleados. Obviamente, también hay formación de recursos en otras formas. Se forman recursos por parte del sistema educativo, en particular por la educación técnica, y también dentro de las propias empresas. Ahora, el impacto que ha tenido esta capacitación. Y con esto quisiera terminar la parte de contexto de lo que es el programa, para empezar a comentar sobre los condicionantes del éxito de este programa. Impacto. Bueno, en primer lugar, es un programa que ha sido muy evaluado. Hasta 2002 era el programa con mayor número de evaluaciones de impacto en México y en América Latina. Llevaba más de 10 evaluaciones de impacto, lo cual es extraño, en ese momento era muy extraño para un programa público en cualquier lugar de América Latina. E inclusive actualmente todavía es el segundo programa más evaluado, solo después de Oportunidades, que es el programa que ha sido más evaluado en los últimos años, pero todavía sigue siendo muy evaluado, y probablemente, eso no puede ser con seguridad, pero de lo que conozco, creo que es el segundo programa más evaluado en América Latina. No conozco un programa en América Latina que sea tan evaluado como Oportunidades y como este programa, el ProBeCat. He sido evaluaciones, no voy a entrar a los detalles, si quieren lo podemos comentar en preguntas y respuestas, pero es un programa que ha sido evaluado por organismos internacionales, el Banco Mundial, organizaciones internacionales, que ha sido sujeto de varias tesis de doctorado en universidades mexicanas y universidades extranjeras, y por supuesto evaluaciones también desarrolladas por por la misma Secretaría del Trabajo, que es quien tiene a cargo el programa. Muy brevemente, los impactos en el empleo, en general, tienden a ser reducidos según las evaluaciones, pero varían sustancialmente entre regiones. No todas las regiones tienen el mismo impacto. Generalmente en la región norte ha sido mucho más benéfico, y también depende en qué año estemos hablando. Y generalmente es la evaluación mixta, esta evaluación que es muy cercana con las empresas, la que ha sido muy exitosa, donde sí se tienen fuertes impactos en empleo. En buena medida, porque no solo funciona como un mecanismo de
formación de recursos humanos de proporcionar calificaciones a los trabajadores, sino también como un mecanismo de contratación de las empresas que tienen a los trabajadores durante un tiempo de 1 a 3 meses que lo están revisando y de ahí deciden contratar a algunos de ellos. Por norma, para recibir el apoyo del gobierno, las empresas se comprometen a contratar alrededor de 2/3 partes de los trabajadores. Es un compromiso que tienen y además se comprometen a tenerlos contratados durante un cierto tiempo. El impacto en el ingreso también ha sido generalmente reducido. Hay, obviamente, en todas estas evaluaciones... Sí. ¿También? Perdón. Disculpen. Entonces, les decía, en términos de ingreso, hay diferencias en los resultados, en los hallazgos. Algunas evaluaciones han mostrado que hay un cierto impacto de ingreso, pero en general estas han mostrado que es bastante reducido, sobre todo en el caso de los hombres, un poquito más amplio en el caso de las mujeres. Algún detalle, una evaluación, hecha en el año 2000, pero con datos 1994, y es interesante, mostró que el impacto, que si bien había impactos positivos en empleo e ingreso del programa, en 1994, que es cuando usan los datos, aunque fueron publicados en una tesis de doctorado de la Universidad de Chicago, publicados en Chicago, de la MIT, creo que es el de Aportela, que ahora acabo de nombrar subsecretario, o de Navarro, uno de los dos señala que el impacto de ampliar el programa es nulo. Es decir, es un programa que funciona muy bien para el tamaño que tenía en 1994. Recordarán que estábamos hablando aproximadamente de 100,000, les decía yo, es final de la primera etapa, de aproximadamente 100,000 trabajadores por año. Y en 95, justamente, después de la crisis, también como respuesta a la crisis, el gobierno encontró que era una buena alternativa, un programa tan exitoso como había sido hasta 1994, ¿por qué no ampliarlo? Y se amplió de 100,000, decía yo, a 500,000 atendidos. Bueno, pues esa evaluación unos años después se encuentra que no vale la pena ampliarlos, ¿no? Que ya el programa había dado de sí en términos de número y que hasta ahí podía seguir. Pero bueno, lo dijo un poco más tarde, con el resultado de esta tesis de doctorado. Ahora, y finalmente para terminar con lo que es el PROCAT, no solo ha funcionado como funcionó al principio, con la idea del principio de dar un ingreso de emergencia y calificar trabajadores. También ha funcionado como un subsidio al empleo. Entonces, como subsidio al empleo, el impacto en los programas en capacitación mixta es difícil de distinguir qué parte se debe a las mejores calificaciones que tienen los trabajadores a partir de la capacitación o en qué parte se debe a que fueron sujetos a un proceso de revisión, de examen por parte de los empleadores que los tuvieron de 1 a 3 meses enfrente de ellos, evaluando y a ver a quién contrataban. Entonces, no sabemos qué parte es la ventaja del subsidio al empleo o qué tanto fue formación de recursos humanos. Y por supuesto siempre ha funcionado en este país, no tenemos seguro de desempleo como tal, un seguro de empleo, hay ya algunos pequeños intentos de generar un tipo de seguro de desempleo a partir del SAR, el Sistema para el Retiro, pero en realidad no hay un seguro de desempleo y no lo había, por supuesto, en 1984 con su programa y prácticamente no lo hay hasta ahora, y ha funcionado como un seguro de desempleo, como un seguro que da un cierto ingreso a los trabajadores, 1 o 3 salarios mínimos durante un cierto periodo. Sin embargo, para estos elementos, como subsidio al empleo y como seguro de desempleo, es muy ineficiente, porque para un seguro de desempleo, pues mejor, sería mucho más barato simplemente darles la beca durante 1, 2, 3 meses y se evitaba todo el proceso de administración, de generación de cursos, de pagar instructores, en fin, es muy ineficiente para eso. Y como subsidio al empleo podría ser
es eficiente, pero no hemos distinguido realmente qué tanto está haciendo esto. Y también habría que ver en qué medida vale la pena subsidiar de esta forma a las empresas. De esta forma, porque ha habido, le recuerdo, hace poco hubo un programa muy ambicioso, inició con 3,000, el programa más ambicioso del gobierno federal en el sexenio que terminó recientemente, de subsidiar el empleo a partir de lo que se llamó el programa de primer empleo, que era un objetivo que empezó con, recuerdo, 3,000 millones de pesos, bastante ineficaz, tomando en cuenta que prácticamente nadie aprovechó esos 3,000 millones, no hubo interés y poco después, bueno, no poco después, se relanzó el segundo año a ver si ahora sí estaban interesados con nuevas reglas, tampoco le interesó a nadie, los empresarios no estaban dispuestos a aceptar un subsidio al empleo que implicaba formalizar a sus trabajadores. Eso es algo que preferían mejor mantenerlos en la informalidad, formalizar en términos de tener que inscribirlos en el Seguro Social, que era un requisito básico para ese empleo. Entonces, como subsidio a la contratación podía funcionar, pero seguramente habría otros mecanismos mucho más eficientes si lo que queremos es ver de qué manera apoyamos a los empresarios para que aumenten el empleo. Hay otras formas de acercamiento al empleo. Bueno, dicho esto, quisiera comentar la parte, me parece que básica de la presentación de hoy, tiene que ver con cuáles son los condicionantes. Hace unos años, hice una revisión muy similar a la que estamos haciendo ahorita, con los datos en ese momento, hace 7 años, de cuáles son las condicionantes y cuál es la mejor manera de mejorar esta política de capacitación. La idea fue revisar en ese momento cada uno de los programas, cada una de las modalidades del programa, revisar las diferentes evaluaciones de impacto, hacer propia evaluación y ver qué era lo más conveniente. Ahí a partir de ahí salió un conjunto de propuestas que voy a comentar muy brevemente, a partir de lo que se encontraron como las debilidades que en ese momento se encontraron. En buena medida había problemas hace 7 años, estamos hablando en 2005, cuando se hizo ese estudio, era un problema de la irrelevancia de buena parte de la capacitación que se estaba dando, que era irrelevante para el aparato productivo, no era lo que el aparato productivo estaba demandando. Actualmente, capacitación mixta sí es exactamente lo que quieren los empresarios y ya más de la mitad del programa se va a capacitación mixta. En ese momento era muy pequeño todavía. Entonces ahí se enfatizó lo importante que era esto y más o menos se siguió por ahí la política. Luego también había una buena medida de capacitación para el autoempleo. Era una debilidad porque formar gente para el autoempleo, en buena medida para el sector informal, no se aprovechaba plenamente las ventajas de la capacitación, entonces también era medio inconveniente. Por otra parte, algunos cursos eran inadecuados, no había un buen diagnóstico, una buena perspectiva de cuáles eran los mejores cursos, tomando en cuenta las demandas del sector productivo. Y en buena medida, una debilidad es que tiene que entenderse bien que la capacitación podría ser solo un pretexto, aceptar la capacitación un pretexto para recibir el subsidio porque está condicionado. Entonces puede que a los trabajadores empleados no les importara realmente capacitarse o calificarse, sino era una condición obligada para poder recibir el subsidio. Esa es otra. A partir de esa idea lo que se planteó como propuestas en ese momento era que hubiera claridad de objetivos, que hubiera evaluaciones periódicas y largo plazo para ver qué modalidades y en qué regiones y para qué grupos de trabajadores realmente el programa tenía un impacto positivo en empleo, en ingreso. Por otro lado, que se reconocía que los resultados eran muy heterogéneos y que habría que ser muy preciso al ubicar las inversiones en capacitación a dónde realmente sí se tenían resultados, y esto acompañado por un análisis costo-beneficio por modalidad y por región y por grupo. Esos son otros planteamientos. También que sea una perspectiva de realmente qué es lo que estaba demandando, o iba a demandar en el corto y en el mediano plazo productivo, para no estar capacitando gente que finalmente en ese momento se podía demandar, pero que unos meses o años después ya no era relevante lo que se había aportado.
Y finalmente, un mayor énfasis, se recomendaba un mayor énfasis en competencias transferibles, es decir, que no fuera capacitación tan específica como la que se da con la mixta, que es la empresa en particular que decide dar un curso de capacitación con el apoyo del gobierno. Puede ser una capacitación muy específica para sus requerimientos de ese momento y de esa empresa en particular. Y lo que se estaba proponiendo es que no fuera tan así, sino que fuera un conjunto de competencias un poco más transferibles, de manera que si por alguna razón el trabajador salía de esa empresa, podía reubicarse y podía aprovechar sus calificaciones, sus competencias aprendidas en otra empresa. Es básicamente las recomendaciones en ese momento. A partir de ahí, algunas se tomaron en cuenta, otras se han aprovechado, y tenemos un programa que ha evolucionado. Ahora es básicamente lo mixto, aprovechando eso, básicamente con capacitaciones muy pequeñas, muy puntuales, más que de 3 meses, son de 1 a 3 meses, pero muchas de ellas son de 1 mes, más como actualizaciones. Pero hay 2 elementos que son los que quiero enfatizar, 2 elementos que son condiciones ajenas al programa, ajenas a la Secretaría del Trabajo, que es quien ejecuta este programa, y que están condicionando el éxito de este programa. 2 de ellas voy a enfatizar. Por un lado, lo que tiene que ver con la educación, y por otro lado, lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Con respecto a la educación, ¿por qué es tan relevante? O sea, en términos generales, ¿por qué es tan relevante? Primero, porque la educación básica escolarizada, aquí se quiere empezar para escolarizada, aporta, o debería aportar, haber aportado en su momento a los trabajadores la capacidad de aprender. Es una capacidad básica. Si la gente que va a tomar los cursos de capacitación no tiene la capacidad de aprender, entonces le es muy difícil adquirir nuevos conocimientos y competencias. Es algo que no lo va a dar la capacitación. Si la gente no tiene capacidad de aprender, no hay manera. Y esto se aprende tal vez en el hogar, muy pequeños, y sobre todo, esa es la promesa que da la educación básica, es decir, formar a las personas para que puedan después seguir aprendiendo. Si esto no es la educación básica, es muy complicado en cursos de 1, 2, 3 meses tratar de transmitir conocimientos, tratar de generar competencias laborales en los trabajadores. Es una primera limitante. Por otro lado, para casi cualquier curso de capacitación se requieren actualmente ya habilidades básicas de lenguaje y matemáticas. Si no tienes habilidades básicas, es nuevamente muy complicado aprovechar la instrucción que se está dando. Gente que no conoce, no tiene los elementos más fundamentales de la lectura, de la lectoescritura y del manejo de opciones matemáticas básicas, difícilmente puede ser capacitado en los requerimientos que ahora se tienen en el mercado laboral. Por otro lado, complementario a los conocimientos, también se adquieren en la educación básica un conjunto de actitudes y aptitudes que son fundamentales para el mercado laboral y que son fundamentales también para los cursos de capacitación, que tienen que ver con, ahí se comentan, sociabilidad, disciplina, puntualidad, la motivación. Esto es fundamental para poder realmente aprovechar los cursos de capacitación. Si no se tiene esto, si no tiene puntualidad, motivación, disciplina, ganas de aprender, eso difícilmente se va a poder hacer mucho, aun cuando se tengan durante 1 mes de tiempo completo a los trabajadores enfrente. Y por otro lado, la escuela también proporciona la primera experiencia de trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo va a ser muy importante cuando se entra al curso de capacitación y posteriormente, obviamente, cuando ya se esté trabajando. Entonces, esto es lo que debe aportar la educación básica escolarizada. Y realmente lo aportaba, a pesar de como podemos ver la ecuación, cuando estábamos hablando en los 80s, en 84 que se hizo el programa, y durante los siguientes años, esto más o menos lo aportaba la educación básica escolarizada. Sin embargo, en la segunda etapa, que empieza en 95, ya esto no es así. Primero, se amplía fuertemente el programa. De 100,000 personas que estaban atendiendo
capacitando, se amplía a 500,000. Obviamente los primeros 100,000 eran los que estaban mejor preparados, con mejor educación básica, con esos conocimientos, con esas habilidades, con esta capacidad de aprender. Pero ya empezó a adoptarse el 100,001, el 100,002, el 200,000, el 300,000, 400,000, el 500,000, ya no venían con esa formación, ya no eran los que estaban más calificados para aprovechar esta instrucción que se iba a dar. Y esto generó un primer problema. Por otro lado, se empezó a dar un deterioro fuerte de la educación básica en la medida que también se amplió fuertemente. Antes, no muchos llegaban a la secundaria, no era obligatoria como tal, como educación básica. Ahora prácticamente todo el mundo está ya en secundaria. Entonces, es otro problema que se genera. O sea, no eran como antes un grupo relativamente autoseleccionado de personas que terminaban la secundaria. Era obligatorio terminar la secundaria. Ahora todo el mundo tiene la secundaria, pero obviamente no con las mismas calificaciones o con la adquisición de los mismos conocimientos, de las mismas habilidades que antes se tenían. Entonces, en estos 20 años ha habido un deterioro de esto. Y quisiera darles así, relativamente, ver algunas deficiencias que encontramos. La prueba PISA es una prueba que se hace a personas de 15 años, se hace cada 3 años, son datos 2009, 2012 se hizo la prueba, todavía no están los resultados. Y lo que tenemos es, en esta prueba hay 7 niveles para la parte lectora del lenguaje, las capacitaciones del lenguaje, que como decíamos es importante. De los 7 niveles, en los niveles más básicos, los 3 más básicos, tenemos prácticamente 3/4 partes de la población. O sea, en los niveles no llega ni siquiera a la mitad de que sería el nivel 4, están abajo, 3/4 partes de la población de 15 años. Esto, obviamente, son los que vamos a estar capacitando y no tiene la capacidad para realmente poder aprovechar la lectura como una herramienta de aprendizaje. Eso todavía no está en ese nivel, ¿no? Ninguno de estos. Lo mismo pasa en el caso de matemáticas, e inclusive, hasta un poquito más de 3/4 partes, también están en los primeros 3 niveles. En el nivel 0, tenemos 22%, la quinta parte de los jóvenes de 15 años está en nivel 0, o sea, como si no hubieran pasado por 9 años de educación básica. Nada, 0. Esas son las pruebas PISA. Son datos oficiales de la OCDE con la Secretaría de Educación Pública. Igual en los siguientes 2-3 niveles, o sea, muy poquito, tenemos menos de la cuarta parte, la quinta parte, alrededor de la quinta parte, solo en los niveles más avanzados. Y obviamente, no les digo, prácticamente nadie está en los niveles más altos. Pero bueno, la prueba PISA que se hace a 15 años, que no mide conocimientos adquiridos en particular, sino mide las capacidades que tienen los jóvenes de 15 años para aprender y para desarrollarse en la vida y en el trabajo, así se dice. ¿Qué pasa en la prueba enlace? Bueno, la prueba enlace tiene 4 niveles de desempeño, prueba que se hace cada año en diferentes grados. Estoy dando los datos de enlace tercero y secundaria, que es el último año de educación básica. Hay para otros años también los resultados. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, en español, de los 4 niveles tenemos más del 80% en insuficiente y elemental. Es decir, no tienen competencias en español, ni siquiera llegan a la mitad, ¿no? Eso es sobre el 80% de la población. En matemáticas, bueno, los datos están ahí, son también más del 80%. Con eso jugamos. Ante eso es con lo que se enfrenta un programa de capacitación. Son las canicas que tenemos y así está. A diferencia de lo que algunos planteamos hace 7 años, 8 años, decían, bueno, revisemos los programas de capacitación, hagamos que lo haga mejor la Secretaría del Trabajo, con programas más enfocados, focalizados, con evaluaciones de impacto, revisemos en qué región, en qué sector, para qué grupo, qué es lo que realmente es útil. Cuando encuentro nuestros datos, pues es muy poquito lo que uno puede hacer desde ahí, ¿no? Uno tiene que empezar a ver con qué estamos jugando. Y un problema más grave, todavía más grave. Tenemos que menos de la mitad de los mayores de 16 años han terminado la educación básica
en sistema escolarizado. Obviamente esto incluye personas que estudiaron cuando todavía no era obligatoria la educación básica, pero actualmente, de gente que puede estar en el mercado laboral, vemos que la mitad, alrededor de la mitad, no terminó la educación básica o no la terminó en forma escolarizada. Y aquí hay una diferencia importante. Puede que la haya terminado en educación no escolarizada. Pero la educación no escolarizada no es equivalente en realidad a la escolarizada. Puede ser que adquieran los conocimientos, puedo aceptar eso, podemos aceptar eso. Pero hay muchas otras cosas que no se adquieren, como puede ser, y lo decíamos, ese conjunto de actitudes y aptitudes complementarias que tienen que ver con levantarse todos los días, llegar a clase a las 8 de la mañana, estar en un grupo con cierta disciplina, atender indicaciones, ese tipo de aprendizaje que se logra a lo largo de 9 años de ese proceso de socialización hacia los profesores, a quien da instrucciones, hacia los compañeros, ese comportamiento, eso no se adquiere cuando se toman cursos en educación no escolarizada, por más que tengan un certificado de primaria, de que aprobaron en el INEA o de secundaria. No hay mucho que hacer al respecto en educación no escolarizada. Pero bueno, esos son los que ya salieron, decimos, ¿no? Ya se fueron, fue antes de que hubiera educación básica de manera obligatoria. Pero ¿qué pasa actualmente con los jóvenes de 15 años, los que sí tienen que estar en la educación básica? Bueno, solo 1.5 de 2.1 millones realmente van a la escuela, a la secundaria, de los de 15 años. Tenemos que el 30% de 15 años no está yendo a la escuela. Es decir, aprenderá, eventualmente terminará su educación básica, porque parece que todo el mundo la acaba, pero la terminará en la educación no escolarizada, con pruebas, inclusive, decía yo, y enfaticé un poco, ese conjunto de aptitudes y actitudes que no se aprenden en la escuela, pero tampoco el lenguaje, tampoco las matemáticas se aprenden igual en cursitos no que se llaman especial, son cursos, no cursitos, son cursos de corto plazo, cursos que realmente no se puede aprender en unos cuantos meses, lo que lleva 9 años para un estudiante, es decir, no hay, en ese sentido, no hay atajos. La educación tiene que ser escolarizada porque no tenemos todavía alternativas para que nuestros niños, nuestros adolescentes realmente adquieran un conjunto de habilidades, tanto en lenguaje como en matemáticas, como otras habilidades, dentro de ámbitos distintos a la escuela. En otros países se han iniciado, obviamente está lo que llaman homeschooling, escolaridad en el hogar, pero bueno, son casos excepcionales y muy caros. En México no ese es el caso, ¿no? La gente que no va a la escuela no es porque tenga una mejor alternativa, donde está aprendiendo mucho más, no, es porque no tienen la capacidad de aprender y que salieron en algún momento, básicamente entre tercero de primaria y tercero de secundaria salieron, fueron desertando la educación en buena medida en secundaria, o ya no pasaron a secundaria. Entonces, eso es lo que tenemos en educación, y esa es una primer condicionante, una condicionante fundamental de por qué ha habido tantos problemas para que la capacitación tenga un impacto en empleo y en ingreso, que es lo que nos preocupa. El segundo elemento, paso al segundo elemento, tiene que ver con la importancia del dinamismo económico, la importancia de la economía. Y aquí tenemos básicamente un problema que creo que todos lo sabemos, pues que no crecemos, ¿no? Entonces, si no se crece, obviamente va a haber una gran cantidad de personal o desempleado en forma abierta o subempleado. Entonces, ¿para qué capacitar? Si tenemos en el desempleo personas que ya tienen tal vez los conocimientos, que tal vez se quedaron en la propia empresa, aprendiendo, trabajando. Luego, entonces ahí se reduce realmente la importancia que puede tener la capacitación. Bueno, ¿para qué capacitas? Ya tenemos, ¿no? Mejor generamos solo políticas activas de trabajo que tengan que ver con intermediación laboral, es decir, poner de acuerdo al que ya está desempleado, pero ya tiene las competencias con la empresa que lo requiere, y no más, o subsidiemos la búsqueda de trabajo, que es otra alternativa, ¿para qué capacitamos? O
apoyemos a las empresas para que puedan, a su vez, tener a prueba trabajadores, como es lo que hacen, pero en forma barata que capacitándolos. Por otro lado, también, si no crecemos, la demanda laboral es insuficiente, es muy baja la demanda laboral. Entonces, lo que provoca es que si logramos, y se logra, con estos cursos de capacitación, que quienes los toman tengan mayor probabilidad de emplearse, pero si el empleo total no va a aumentar, lo único que estamos generando es un efecto de desplazamiento, es decir, que quien está capacitado tiene el trabajo, pero desempleamos uno más, y bueno, el gobierno no tiene ese interés. Podría ser si sean grupos prioritarios que el gobierno en particular quiera apoyar, ahí se justifica, tal vez para jóvenes, tal vez para mujeres, tal vez para personas ya de la tercera edad que quiere por alguna razón apoyar esos. Pero entonces está desplazando a gente que podría también requerir el trabajo y que quizás están inclusive en mejores condiciones. Entonces, siempre, si no crecemos, tenemos ese efecto de desplazamiento, el efecto de equilibrio general de la política de opción es nulo. Estos son los datos de cómo la economía, aquí está, la economía que ha avanzado, y este es el periodo, creo que de 89, creo que lo tengo, sí, de 89 a la fecha. De 89 a la fecha. Si la economía crece menos del 2%, los asegurados prácticamente no van a crecer. El blanco son asegurados, aquí este dato, por cuestiones de competitividad, no me lo tengo a partir de 95, pero tenemos los datos. Aquí bajó el empleo de asegurados del empleo formal. Aquí baja. Entonces, en estos años no hay mucho que hacer, todos son prácticamente cero. Ahí, sí, las evaluaciones de impacto mostraron que aumentó el empleo, en el caso que algunos han mostrado que aumentó el empleo de los que recibieron la capacitación, esto fue con un desplazamiento, porque el empleo no estaba aumentando. Quiere decir que alguien salió perdiendo con esta política pública del gobierno. Y eso es para casi cualquier caso. Aquí está el caso del PIB total, el rojo, cuando hubo estas crisis, que bajamos de cero, estos momentos ahí prácticamente tenemos negativo. Igual pasa, y enfaticé, el PIB de las manufacturas. Y es importante el PIB de las manufacturas. ¿No se ve bien de ahí? Mira, el blanco son los asegurados del IMSS, el morado, violeta, son el PIB de las manufacturas. Crece, tiene un comportamiento más variable, más voluble que el del PIB en conjunto, pero es importante porque buena medida de los capacitados de este programa van al sector manufacturero. Entonces, el morado nos interesa. Entonces, cuando está en ceros, no hay mucho que hacer. O sea, no es un problema de que no tengamos recursos humanos disponibles, es importante calificar para con esto fomentar el desarrollo. No, es que ahí están los recursos humanos disponibles, simplemente hay que emplearlos. Ante eso hay la respuesta que se me puede dar, bueno, sí, pero tienen calificaciones, pero no tienen las calificaciones que requiere el aparato productivo, porque hubo reconversión productiva entre sectores, porque hubo avance tecnológico. Eso puede ser así, pero veamos cómo los patrones, cómo no solo el ritmo de crecimiento, sino también el tipo de crecimiento, el tipo de modelo de desarrollo que tenemos, o de modelo de crecimiento que tenemos, también va a limitar la capacitación. Y aquí, entran tres elementos. Uno dice, bueno, pero si lo que requerimos son trabajadores que nos permitan aumentar la competitividad porque seamos más productivos, bueno, pues es lo que tenemos que hacer, eso aumentaría la productividad y entonces aumentaría el producto, exportaríamos más, todo el mundo produciría más y todo el mundo feliz y contento. El problema es que la falta de competitividad de las empresas mexicanas no se debe en buena medida a problemas de deficiencias en la formación de recursos humanos, deficiencias en las competencias laborales. Hay muchos otros factores que están afectando la competitividad. Una y otra vez los empresarios insisten que su problema es la falta de financiamiento. Recordemos que en estos periodos, en estos 30 años que estoy marcando, hubo muchos momentos que no hubo financiamiento. El problema de toda la política pública, la política impositiva, la política de promoción económica, es otro problema. Y por supuesto, las propias deficiencias
en competencias de los empresarios y de los administradores de las empresas. Eso impacta mucho más a la competitividad que los trabajadores. Entonces, si los trabajadores aumentan su productividad, estos que fueron galtados, en el caso que lo aumentaran, simplemente lo que hacen es que se reduce el nivel de empleo. No va a haber otra más que reducir el nivel de empleo. Entonces sale contraproducente calificarlos, porque pues, el empresario requiere menos trabajadores y pues va a dejar ir a los otros. Luego, uno dice, bueno, el problema es, pueden ser que los trabajadores, haya problemas trabajadores desempleados, pero no tienen lo que está buscando el sector productivo. Ok, todo lo que tenemos que hacer es darles a esos trabajadores las competencias que requiere el sector productivo. Sí, pero tomando en cuenta que son cursos de 1 a 3 meses, generalmente tienen que ser casi a 1 nos estamos yendo, y que, como vimos, su capacidad de aprender, sus habilidades de matemáticas, sus habilidades de lenguaje son muy limitadas, realmente no podemos reconvertirlos. Es decir, no podemos sacar a alguien que estudió, o que trabajó, perdón, no sé si ha estudiado, pero que trabaja como tornero, de pronto reconvertirlo a ser manejador de un equipo de transporte. Eso no se puede hacer en corto tiempo, o manejar empresas de software, manejar computadora a alguien que no tiene, eso no se puede en un mes para este tipo de personal que tenemos. Entonces, una promesa que tenía la capacitación, que inclusive se logró en las primeras etapas del programa, era, bueno, no importa que venga la reconversión productiva, no importa que estemos haciendo un cambio entre sectores, no importa que estemos adquiriendo nuevas tecnologías, estos trabajadores van a lograr reconvertirse. No es cierto. Los primeros que se pudo, cuando éramos 50,000, cuando eran 100,000, pero cuando son 500,000, 400,000, 250,000, no tienes capacidades. Algunos lo logran, pero la gran mayoría no. Y, por otro lado, estamos, y es muy desafortunado, cada vez más, que la gente capacitada tiende a ubicarse en el sector informal, en el autoempleo. No solo eso, la Secretaría tiene toda una modalidad importante, 2 modalidades, inclusive de 5 que tiene, 2 modalidades, tienen que ver para los autoempleados. Inclusive llama capacitación para el autoempleo. El problema que tenemos aquí, y se ha dicho una y otra vez, lo acaba de decir Levy en su último artículo, o más reciente artículo, sobre, que se llama informales e improductivos. En el sector informal no hay ganancias en productividad. Es muy limitada, él hablaba del 28% por abajo lo que se puede ganar, pero en general sabemos que el horizonte de crecimiento, el horizonte de aprovechamiento de competencias laborales es muy limitado en el sector informal. Entonces no vale la pena capacitar para ir a ocuparlos ahí donde no se van a aprovechar estas competencias. Claro, y sí quisiera aclarar, los cursos que se están dando en estas modalidades de capacitación para el autoempleo o capacitación productiva que le llaman, que son 2, son adecuados, sí están muy pertinentes para este tipo de trabajadores, para trabajadores que ya están autoempleados o que están en autoempleo o en empresas de este tipo. Sin embargo, un país no puede crecer a partir de ahí. Ahí es muy poco lo que puede ofrecer la capacitación. Sí, les mejora algunas de sus competencias, quizá pueden vender un poco mejor, quizá pueden manejar mejor la contabilidad de su negocio, del negocio del hogar, pero es muy poco. Uno esperaría mucho o esperaba mucho más de la capacitación. Eso es lo que está condicionado. Entonces, así como la educación nos limitaba lo que se puede hacer, también el ritmo de crecimiento y el tipo de crecimiento está limitando lo que puede hacer la economía. Y quisiera nomás resumir un poco las limitaciones. Se acabó la pila. Bueno, ahí sí no puedo hacer nada. Pero no, se atoró. Perdón. Decía yo, limitaciones. Por un lado, concluyendo, si la producción su aprovechamiento va a depender de la rapidez del crecimiento de la economía y del empleo. De esto depende. Si no, no lo vamos a aprovechar. Entonces, mientras no crezcamos, señores, no hay mucho que hacer. Segundo, el empleo del sector informal, el subempleo, no sirven para mucho. Pueden estar muy capacitados, siempre son subempleados mejor capacitados, pero no llegan muy lejos. De ahí no tienen
no tienen el capital complementario, no tienen el financiamiento, no tienen las posibilidades de crecimiento y de aprovechar lo que realmente puedan aprender. Segundo, la reconversión entre sectores requiere una capacitación relativamente prolongada, una formación relativamente prolongada. Eso no se puede hacer en cursos de corta duración. Eso requiere necesariamente entrar a la educación técnica, y eso lo hace la SEP, con cursos que van de 3 a 4 años, digamos, después de secundaria al menos, ¿no? Hay un conjunto de modelos donde sí se puede trabajar. Aquí, una nota, tampoco está siendo muy exitosa, y el mismo problema. Están llegando a los 16 años, bueno, de nuevo la secundaria de la educación básica, están llegando a todos estos colegios de educación técnica, la gran gama que existe, sin las competencias mínimas, si aprendes en lenguaje, en lectoescritura, capacidad de aprender, en manejo de computadoras. Y si llegan con eso, tampoco están pudiendo ser formados, porque nuevamente tienen que dedicarse los profesores de estos sistemas de educación media, técnica superior, tienen que dedicarse a suplir las lagunas que están acarreando los estudiantes desde que tienen, que adquieren los 9 años de educación, supuestamente educación básica. No estoy hablando todavía de preprimaria, pero menos de primaria y secundaria. Y además que muchos de ellos están viniendo del sistema no escolarizado, como vimos los datos. Entonces, y finalmente, como conclusión, el sistema educativo actual no está desarrollando esto, además no está sirviendo para esto, vimos los datos, y la otra conclusión es que no hay atajos, o hacemos educación escolarizada, o inventamos una alternativa buena de educación escolarizada que es muy cara, pero sí olvidamos que pensar que si estamos dando certificado de secundaria, fast track, o sea, en unos cuantos meses, como están los anuncios por todos lados, sobre todo en colonias populares, bueno, eso es un certificado de secundaria, pero no significa que estén aprendiendo. Y esto lleva, y desafortunadamente, a muy poquitas posibilidades. A diferencia de alguna vez que he expuesto esto, o como les ponía yo hace algunos años, hace 10 años o hace 6 años en el artículo que les comentaba, actualmente uno tiene que aceptar esas limitaciones. Y tomando en cuenta ello, nada más queda muy poquito por hacer con la capacitación laboral, la capacitación de los trabajadores desempleados. Muy poquito. Es ver en dónde sí sirve. Y solo sirve para quienes ya cuentan con antecedentes en esa ocupación. Es decir, sirve como un proceso de actualización, no de reconversión, no de formación inicial, de actualización. Es un primer lugar. Es triste aceptarlo. La promesa era, si viene el cambio tecnológico, si viene la reconversión productiva, si ahora ya vamos a exportar otro tipo de producción, ahora necesitamos otra cosa, bueno, que nos ayude en la capacitación de las personas de 25, de 30, 35 años y los reconvertimos. No es fácil reconvertirlos. Nos va a costar trabajo, nos va a costar dinero, esfuerzo, y no son cursos de 1 a 3 meses. Hay que becarlos durante 1 año y en serio. Y primero hay que hacer que pasen por la primaria o la secundaria en serio. Si no, no hay mucho que hacer. Es triste, pero así es esto. Segundo, no capacitemos a nadie que no vaya al sector formal, porque uno no puede aprovechar oportunidades. Las ventajas de la capacitación. Si no vamos a crecer, si no va a haber empleo, si no va a haber empleo formal, no capacitemos. Dediquemos los recursos a generar empleo formal. ¿Cómo promovamos el empleo formal? No es materia de esta sesión, pero para allá tenemos que ir. Y si no vamos, olvidemos la capacitación. Eso es un tentempié, es un seguro de desempleo nada más. Si les damos durante 1 a 3 meses un seguro de desempleo a los trabajadores, está bien. Pues démoslo más barato entonces, digamos seguro de desempleo y se le da de 1 a 3 meses y se acabó. Y por último, solo podemos realmente capacitar a quien ya terminó una educación básica relativamente bien, a quien sabe leer y escribir, a quien sabe hacer las operaciones matemáticas elementales, a quien tiene esas actitudes que da 9 años de educación escolarizada. Si no, no dediquemos recursos a personas que finalmente no van a servir. Recordemos que lo van a tomar, van a ir a la escuela, van a ir, no a la escuela, al curso, van a ir al salón, van a instruirse, sí, pero solo porque se les va a dar una beca, porque se les va a dar un ingreso, no porque tengan ningún interés, no porque crean que aprenden algo. Y cuando acaban,
y eso es típico, así se hace una hojita al final y les pregunta, ¿te sirvió el curso? Y todo el mundo contesta, sí, muy útil, me gustó mucho, pero lo que le gustó fueron los 1, 2 o 3 salarios mínimos que le pagaron mientras tomó el curso. El curso en sí le va a servir para muy poco. Perdón que acabe yo con esta nota tan triste. Para alguien que ha estado en esto de capacitación durante unos años, me da mucha pena aceptar que ya se acabó un programa que fue muy exitoso al principio, que luego ha tratado de adecuarse a las circunstancias para ser exitoso, pero que finalmente tenemos que reconocer por el deterioro de la educación básica y por el lento crecimiento que tiene la economía, que no hay mucho que hacer con esto. Hay que mejorar la educación y hay que mejorar la economía. Gracias. Soy Alicia Pillana, economista, trabajo en Flaxo desde hace 16 años, pero surgió desde primero. Muchas gracias, Cívico, una excelente presentación y lógicamente terminaste con un punto de preguntas. Hiciste énfasis en la parte de la falta de crecimiento como uno de los factores del aumento o de la precariedad del mercado laboral, y yo creo que eso es muy justo tomarlo desde ese punto de vista. Pero dada la estructura económica mexicana y dada el tipo de crecimiento, la elevación de la elasticidad de ingresos de las importaciones, mayor tasa de crecimiento que la mediocre que se ha tenido, no es factible si no se arriesga a un desequilibrio grande de la cuenta corriente. Es decir, entraría en una crisis de balanza de pagos y etcétera, complicada, que no podría ser. Ese es uno de los factores. El otro, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso para que haya mayor crecimiento y mayor generación de empleo? Y el segundo punto es que quizá el desempleo no es el problema serio de México. Si es un desempleo entre el 4, 5, 6%, que podría ser algo como cercano a lo que llamaban tasa natural de desempleo, pues no se va a reducir. Aquí lo importante es ver cómo se reduce el sector informal y qué tipo de capacitación y de políticas macroeconómicas logran que el sector formal invierta más, crezca más el valor de la producción y genere más empleo, rompiendo la situación que hay ahora, que en las manufacturas, por unidad de producto, la cantidad de empleo que se genera o que se demanda se ha reducido muchísimo. Entonces hay una cosa estructural de la naturaleza de la economía mexicana la que tiene esta situación, pero el desempleo pues no existe, ¿no? Cuando cayó el PIB 8%, el desempleo subió momentáneamente a 6%. En Chile en el 2008, ¿no? Cayó el crecimiento, se redujo al 1%, cuando México fue casi 7, 8, pero el desempleo subió al 15% en Chile. Aquí no. Entonces yo creo que centralizarse en el desempleo no es lo grave, sino en la estructura, en la precariedad del empleo y cómo el sector informal invierte más, produce más y demanda más trabajo. Gracias. Vamos a preguntas más. Buenas tardes, Ivico. Me interesa algunos detalles. Salí un momentito y ya no pude escuchar, no sé si lo abordaste, pero en las últimas conclusiones que señalabas, te decías dónde se debe o para quién se debe capacitar. No escuché esta modalidad, creo que ahora es la mixta, o lo que era o antaño en los 90 representaba el programa Simon, o sea, la capacitación para los que están en el trabajo, no un poco ya no la capacitación para el empleo, sino en el empleo, ¿no? Creo que esto ya sigue siendo un área, una opción que sí que podría tener buenos resultados, ¿verdad? Quisieras tus comentarios al respecto en ese aspecto. ¿Esta es la ronda de preguntas? Sí. ¿Estos dos primero? Muy bien. A ver. Bueno,
Creo que no soy el más pesimista. Entonces, eres más pesimista, Alicia. Sí, mucho más. No ves muchas opciones de crecimiento económico si no generamos una crisis de balanza de pagos. Así lo ves, entonces me parece muy pesimista. Ahora, si es realista, sí, o sea, lo digo que es más pesimista. Yo tengo condición de, si la economía crece, puede ser importante la capitalización. Tú dices, olvídalo, no va a crecer. ¿Cuánto tendría que crecer Estados Unidos? Sí, o sea, las condiciones para que crezca, como necesitamos que crezca, son muy limitadas. Creo que podría coincidir contigo en general. Sin embargo, sí veo opciones de política que permiten crecer un poco más rápido. Quizá nos va a costar trabajo, pero hay alternativas. Creo que, obviamente, el desequilibrio en todo externo es una preocupación que sí tenemos que tener. Pero, quitando esto, también creo que ha faltado un conjunto de políticas internas para apoyo al mercado interno que permite hacer una demanda, de manera que podamos, en algún sentido, hacer un desarrollo un poco más endógeno, que no se ha hecho en los últimos, 20 años por lo menos, que no se ha trabajado por ahí. Creo que por ahí tendría que trabajarse. Me llevas al campo de las políticas de desarrollo económico, de crecimiento económico, y creo que hay mucho que hacer en varios sentidos. Primero, en infraestructura. Los 2 sexenios anteriores trabajaron muchísimo en vivienda, pero no se ha trabajado en la infraestructura, que es muy importante y que parece que este gobierno tiene ya la idea de por ahí avanzar, que puede apoyar el desarrollo del empleo, de manera directa y a través de encadenamientos hacia atrás, y que podría no generar, como generan las exportaciones, alto requerimiento de bienes importados. Entonces, por ahí podríamos empezar a trabajar. También en el caso de algunos tipos de manufacturas para el mercado interno, podríamos empezar a trabajar por ahí, que se dejó caer a muchos sectores que prácticamente desaparecieron y que podrían tener alternativa, también de trabajar, quizá con tecnologías no tan no tan intensivas en componente importado, pero habría que trabajar en eso, hacer un trabajo mucho más preciso de política de promoción económica, de promoción industrial, mucho más precisa. Creo que también hay cambios, las famosas reformas estructurales, que cada quien puede pensar lo que quiera, pero hay elementos que podrían apoyar ahí, en particular todo lo que viene siendo el sistema impositivo, que tiene mucho donde se puede trabajar y que permitiría que las empresas podrían desarrollarse un poco más. En fin, creo que hay alternativas por ahí. Sin embargo, en general puedo coincidir contigo en que estamos en una situación muy difícil para empezar a crecer más rápido y que tenemos que cuidar mucho el desequilibrio externo. Ahora, con respecto a la importancia del desempleo, es claro, en México el desempleo es muy limitado, muy reducido, no esa es la preocupación importante. El problema es el subempleo e informalidad, que tiene una muy, muy baja productividad, y que prácticamente son, en buena medida, actividades de subsistencia, ¿no? De subsistencia. Con eso no se desarrolla un país, y tenemos que tratar de generar empleo formal. Todo el trabajo tiene que ser generar empleo formal. El punto que quiero hacer es que no nos preocupemos por lo pronto de meter dinero y pensamiento y trabajo a la capacitación, a la política de capacitación. Como fue una política, esto decía yo, ¿cómo empezó? Empezó por una preocupación de un país que quería crecer, que podía crecer y que empezó a crecer. Y si recordemos, creció relativamente bien después de la crisis. Estamos hablando de las crisis, primero el 82, luego el 87, pero después empezó a crecer relativamente bien en los siguientes años. Y empezamos a crecer. Después vino el 95, pero hasta el 94 veníamos creciendo relativamente bien. Ya estaban generándose, obviamente, los problemas que después aparecieron, pero venía creciendo. Y para eso requería gente calificada. Y fue donde el programa fue exitoso, cuando se requería gente calificada, porque el programa estaba formando los recursos que se quedaba. Esta nueva política de promoción del desarrollo económico más o menos en serio a partir de las exportaciones, y básicamente a partir de las exportaciones y el encadenamiento muy fuerte a partir del TLC con Estados Unidos, pero se requerían trabajadores. De 95 a la fecha prácticamente no hemos requerido, porque vemos medio que crecemos y vamos a caer, crecemos y vamos a crecer, entonces no ha habido ese proceso, aunque sí a fines de la década de los 90 crecimos relativamente rápido, todo el final, después de la crisis 95,
ya empezamos a crecer, pero de todos modos no logramos tener un crecimiento sostenido. Y bueno, pues ahí están los trabajadores, inclusive algunos de ellos desperdiciando competencias, porque algo no enfaticé, nuestro objetivo de este proceso es que el desempleo hace exactamente lo contrario que la capacitación, deteriora las competencias laborales y deteriora fuertemente las competencias laborales. Entonces, es preferible, más que capacitar, mantener empleado, aunque se pierda dinero, más que tener empleados, aunque tenga que subsidiarse que estén empleados, es más conveniente porque no se pierden competencias laborales. Si se desemplean, se pierden a perder más rápido. Y lo que se gana con capacitación es muy poquito con respecto a lo que se pierde por el desempleo. Es un costo del desempleo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, creo que coincido en los dos. Uno es, tratemos de crecer hasta donde se pueda, ojalá se pueda algo, si no, pues no hay mucho que hacer. Y segundo, es el empleo formal donde tenemos que trabajar. Y eso... Sí, donde tenemos que trabajar en ampliarlo. Es decir, no nos sirve nada el empleo informal. No nos sirve. El subempleo y el empleo informal no sirve para mucho. El punto de, no, la captación en el trabajo es diferente a la modalidad mixta. La modalidad mixta es para el trabajo, son trabajadores desempleados que la empresa los va calificando con apoyo del gobierno y de ahí escoge 2/3 partes de los que tiene ahí durante un mes, 2 meses, capacitando en lo que ella quiere que se capaciten. Pero son desempleados que la empresa a su vez capacita. El programa de captación para el trabajo es diferente. Es un programa que va muy hermanado a pero es distinto. No enfatizé el programa por 2 razones. Una, porque fue un programa muy exitoso, y ese sí es otro caso de éxito, nuevamente a partir de 87, 88 que se echó a andar, fue hasta fines de los 90. Y después un programa que ha tenido muchísimos problemas, tantos que desapareció en 2007 por demostrarse que era realmente inservible. Y debió haberse aparecido 3 o 4 años o 5 años antes, pero bueno, siempre tienen una vida propia los programas, donde se entera uno que ya están mal, pero bueno, siempre ahí vamos a ver y siempre hay gente, intereses criados, pero ya finalmente desaparece. Y no se sustituyó con ningún otro. Bueno, hay intentos pequeños de que el gobierno apoye la capacitación del trabajo, es decir, apoye a las empresas para que capaciten a sus trabajadores. Hay intentos, nada serio, pero hay un programa muy grande que luego se redujo, en fin. Pero la apuesta era y sigue siendo que la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 153, por este artículo las empresas tienen obligación de capacitar a sus trabajadores y tienen la obligación de mostrar al gobierno todos los cursos de capacitación que están dando, en que están capacitando. No ha funcionado, 2 razones. Bueno, no ha funcionado. Dos muestras de que no ha funcionado, más que las explicaciones, que no van a entrar las explicaciones, son otras. 2 muestras que no ha funcionado esta legislación. Uno, la mayoría de las empresas ni siquiera dan sus programas de capacitación al gobierno, es decir, nadie supervisa eso, muy poquito, entonces la mayoría no hace. Estamos hablando que tenemos 1 millón de empresas al menos, ¿no? Y la mayoría no tiene nada que ver con esto, ni siquiera saben que hay este artículo, la gran mayoría, son empresas pequeñas que no leen la ley del trabajo y menos saben que en el 153 dice que tienen que capacitar. Y segundo, aquellas que sí lo hacen, sobre todo las más grandes que están más sujetas a la supervisión del gobierno, simplemente simulan. Y hay muy fácil simular que están haciendo programas de capacitación, ¿no? Entonces, en realidad, después están capacitando cuando les conviene y solo si les conviene, y eso siempre es mucho menos de lo que la economía requiere. Y no entro ahorita en detalles de por qué sea, pero bueno, obviamente ninguna empresa quiere invertir si no va a tener todo el beneficio de su inversión. Y en la capacitación solo tiene una parte de ese beneficio, porque una parte lo absorbe el trabajador y lo que se pueden obligar o intentar obligar es al trabajador a que asuma de manera indirecta el costo de capacitación con menores salarios, pero los trabajadores están en un nivel más bajo que dicen, no, mejor no me capacites con tal de que me pagues un poquito más, ¿no? Pero es un poco la situación de este programa. Y pues no hay programa de capacitación en el trabajo, desapareció. Lo felicito, doctor Ahumada, muy interesante su conferencia. Yo quisiera, como reflexión, desde en el 94 creamos una empresa y hemos trabajado todos estos programas que usted mencionó. Quisiera agregar que un elemento que condiciona precisamente el éxito de la capacitación de estos programas es la ética. Durante muchos años, al vivir y trabajar con diferentes
entidades gubernamentales, delegaciones políticas, ese es uno de los grandes problemas. El primero, la gente que ocupa esos puestos no tiene el perfil, por lo tanto se perder los programas que son extraordinarios. Si no cuenta con el perfil y tiene mala ética, imagínense lo que sucede. Y eso es lo que hemos vivido durante muchos años. Y otro elemento que también quisiera compartirle es la evaluación de impactos de la capacitación, ya manejando un modelo que evalúe mínimo el tercer nivel. Si ustedes recuerdan, el primer nivel es satisfacción del curso, que eso lo hacemos en estos cursos de gente que no tiene empleo. El segundo es aprendizaje y el tercero es transferencia. Sí, estoy de acuerdo con usted que lo mejor es la capacitación laboral en el trabajo. Y entonces en los programas no podemos evaluar transferencia porque no se hace. ¿Sí? La política no lo define con precisión. Ese es otro punto también muy importante. Y mucho menos llegar a los resultados y al rol. Entonces ustedes que trabajan todo esto, sería muy importante hacer una propuesta en donde esa política también evalúe los impactos en sí técnicamente del programa de capacitación. Y bueno, y tengo otra pregunta. Yo soy de la idea que se debe invertir mucho en capacitación, pero aquí tiene que ver la cultura, ¿no? Usted lo señaló. ¿Qué propondría usted para que se eleve la cultura, ¿sí?, de esa actualización del capital humano? Esa sería mi pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Mi nombre es Raquel Abraham Spiego, trabajo en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Yo trabajo con capacitación de funcionarios da base operativa de la seguridad social y del sector salud. Y ahí ya son gente con licenciatura. Y justamente una de mis preocupaciones es qué impacto tiene estos tipos de capacitación para mejoría o no de los servicios que son prestados. Na área de salud, por ejemplo, la gente forma ya hace 10 años que salió de la universidad y tiene que, de hecho, ser recapacitados en algunos temas, pero se evalúa muy poco el impacto dessas capacitações e poucas instituições têm uma política de capacitação estruturada de forma a ver as necessidades que tem e tudo isso. Então, era um pouco por aí, eu sei que sai um pouco do tema que você trabalhou, pero, enfim, perdona. Gracias, buenas tardes. Felicidades por su presentación. Algo que me llamó mucho la atención fue que la educación básica escolarizada es la base fundamental para la capacitación ya en la vida profesional, la vida laboral en todas las empresas. Aquí, ¿cuál es, mi duda va directa en cuanto a qué es lo que tendría que hacer la empresa para contrarrestar algunas políticas gubernamentales en cuanto a la forma de evaluación en la fase básica de educación? ¿Sí? Día con día están cambiando esa forma de evaluación, porque ya lo tenemos con letras a nivel primaria y secundaria, donde están dejando de filtrar la gente con capacidades y la gente que no tiene esas competencias en un momento dado. ¿Qué tiene que hacer la empresa desde el punto de vista de capacitación para contrarrestar esos impactos negativos que actualmente tiene? Creo que ese frío que me encontró en un día pesimista. Vamos a ver, primero. Yo creo que la ética es fundamental. No quiero entrar a los detalles. La razón por la que desapareció el programa de capacitación en el trabajo fue problema ético, enorme corrupción. No fue el único,
pero la corrupción era de niveles escandalosos ya, y no eran los funcionarios públicos los que estaban haciendo la corrupción, eran los instructores y las empresas, en un contubernio bastante perverso, donde el gobierno pagaba la capacitación, las empresas decían que la recibían, se le pagaba al instructor, el instructor partía en dos lo que recibía, le daba una parte a la empresa y otra parte se quedaba. Y la capacitación, los trabajadores nunca fueron capacitados. 20% de los casos en algún momento, en algún año. Dramático. De un programa que salió, que era muy noble cuando surgió y funcionaba, diría yo, muy bien, muy exitoso. Pero bueno, parte de la ética. Y también, obviamente, los funcionarios que lo fueron permitiendo a lo largo, porque bueno, o sea, si hay un caso, bueno, pues dices, hijo, fue un caso. Si llega al 20%, quiere decir que ya se notaba, ¿no? Todo el mundo estaba involucrado en múltiples niveles. Puse ese ejemplo, pero hay otro problema, también, no, otro aspecto de la ética que es fundamental y que no lo quise poner porque es un problema de valores. Y no quiero entrar en discusión. Cuando hablaba señalé algunos de los valores, como disciplina, como puntualidad, como socialidad. Un valor es la ética, los valores que uno tiene. Y esos tampoco se adquieren. Se van adquiriendo en la casa, en el hogar y en la escuela. Recordemos que la escuela, estamos hablando de educación básica escolarizada, hasta los 15 años se van formando. Después de esa edad, ya los valores, ya cada quien los trae. Algunos son religiosos y también se forman en la iglesia, digamos, para aquellos que tienen una iglesia a la que pertenecen, ahí se van formando. Pero son básicamente, en ese sentido, para algunos la iglesia también, pero básicamente la casa, el hogar, y la escuela donde se van formando. Si la gente no pasa por la escuela, nomás le queda el hogar. Y recordemos, los hogares mexicanos, prácticamente el hogar tradicional no existe, o sea, son hogares en buena medida muy buena medida unipersonales, en buena medida con ambos que trabajan y pocos atienden a los niños. En términos de esto, ¿no? Atender lo básico, posiblemente sí, pero no esta transmisión de valores. Entonces, es un problema muy importante y con el cual se llega. E igual se van dando después los valores que es muy difícil, si no tienen estos valores, realmente formar trabajadores comprometidos, motivados, comprometidos con lo que están haciendo, ¿no? La gente ve esto como una forma de obtener un ingreso y nada más. Su trabajo no es una realización, ¿no? Y si no se entiende que el trabajo es algo más, pues no van a ser nunca los más capacitados, o los más eficaces en el trabajo, ¿no? Entonces la ética es fundamental y es parte de los valores que creo que se pueden adquirir. Lo que tiene que ver con, empezaría por esto, la falta de cultura de capacitación. Los economistas tenemos un cierto menosprecio por la palabra cultura, en el sentido que se entiende de la capacitación. Nosotros creemos que no hay un problema de falta de cultura de capacitación, no hay un problema de falta de incentivos. Y eso genera la cultura. Entonces, los incentivos actualmente son incentivos perversos. Es decir, la gente va a tomar el curso de capacitación no por lo que va a aprender, sino porque le pagan un salario. El empresario acepta dar capacitación mixta, no porque crea que se van a formar los trabajadores, no le importa que se formen los trabajadores que tienen competencias, quiere verlos durante un mes para revisar quién le conviene después contratar, lo va checando, o sea, no hay ese interés en realmente capacitar. Es cuestión de incentivos y de análisis costo-beneficio por parte de todos los agentes económicos. En particular, un agente económico es el trabajador, y el trabajador no es que tenga una cultura de capacitación, va a ver si le conviene en términos de lo que tiene que aportar en términos de costo, es decir, el tiempo que va a dedicarle, el costo alternativo de hacer otra cosa o quedarse en su casa descansando durante la mañana en lugar de estar a las 9 de la mañana en el curso, quizá con frío, como en algunas ocasiones. Esos son los costos que va a tener, ¿no? Los beneficios, dice, bueno, me van a dar un ingreso durante un cierto tiempo, tal vez después me contraten, hay una cierta posibilidad de ser contratado, si es mixta, es 2 o 3 partes, si es en otro. Y la capacitación me va a dar ciertas competencias que luego voy a hacer más valuable en el mercado laboral. Pero eso es análisis de costo-beneficio lo que funciona para el trabajador. Para el empresario exactamente igual, va a capacitar si esto le va a convenir. Ningún empresario es capacito porque creo que la gente debe estar mejor calificada. No, es si me conviene, si me va a tener un impacto en mi estado de resultados. Entonces, en ese sentido, la cultura de la capacitación no es algo que esté per se, sino es algo que se va fomentando a partir de incentivos. Es compromiso, como política pública del gobierno, generar estos incentivos y hacer que convenga.
la alternativa que comentamos, por ejemplo, para las empresas, para sus propios trabajadores, fue poner una ley, una legislación, un artículo dentro de una ley federal del trabajo que permanece, además con el cambio de ley, permanece, dicen, tienen que capacitar, tienen obligación de capacitar, no lo hacen. Entonces, porque no le conviene, no, y no es que sean malas personas, es que no hay un incentivo, porque miden la probabilidad del riesgo, dice, la probabilidad de que me castiguen y me pongan una multa por esto es muy baja y la multa es muy pequeña y siempre puedo sobornar al que llegue, al inspector que llegue porque no cumplí con esto, entonces me conviene mejor no capacitar. No es que no tenga capacitación, es que aniendo no es costo-beneficio le conviene más. Es capacitación en el trabajo, igual que capacitación para el trabajo. ¿Por qué voy a capacitar a alguien que después la empresa al lado puede decidir llevárselo porque es muy bueno, porque aprendió mucho, y pues yo fui quien pagó el costo de la capacitación, dice el empresario, entonces no le conviene. Entonces, siempre, y por eso empezaba yo diciendo la importancia que tiene, la justificación que tiene la capacitación como una política pública, es un subsidio, es utilizar recursos fiscales para apoyar la capacitación, porque si no hay un nivel de capacitación menor al óptimo para la economía, menor al óptimo para la sociedad, menor al óptimo para el bienestar de esta sociedad. Entonces, por eso el gobierno tiene que incidir, y tiene que incidir con mecanismos que promuevan, no la cultura, pero sí promuevan las acciones de capacitación, ¿no? Ahora, realmente tomaré en conjunto estos de la evaluación de este impacto en capacitación, las dos. Fundamental, es decir, es claro que bueno, es importante saber qué pasa, si la gente estuvo contenta o no, si el instructor llegó a tiempo, esa satisfacción siempre es importante, pero no tan importante. Es más importante saber, bueno, ¿y aprendieron algo? O sea, para eso se hacen los exámenes al final o algún tipo de pruebas para saber si aprendieron algo. Eso es un poco más importante, pero tampoco tan importante. Lo realmente importante es, ¿sirvió o no sirvió? Es decir, la persona, después de esto, y ante ello, hay las evaluaciones de impacto que les digo que este programa, segundo programa más evaluado en América Latina, fue durante muchos años el más evaluado, durante muchos años, hasta el año 2002, 2003, el más evaluado en América. Asimilar, por cierto, al GTPI, un programa similar en Estados Unidos que también es el más evaluado de todos los programas en el mundo, GTPI, que es un programa de capacitación para jóvenes en Estados Unidos que también es el más evaluado en el mundo, de estas evaluaciones de impacto. Y sí, lo que miden es en qué medida fue útil la capacitación, en qué medida. Sin embargo, son evaluaciones de carácter global, es decir, de todo un programa, de toda la gente que tomó el programa comparado con toda la gente que no lo tomó, se hacen ahí grupos de comparación, en fin. No tenemos realmente seguimiento puntual a nivel de este programa, los 20 que salieron de aquí, ¿dónde se ubicaron? Hay algunos estudios de caso, hubo algunos estudios de caso, básicamente, de estos programas, tanto del programa que era en el trabajo como que es para el trabajo, estudios de caso básicamente a principios de los 90, durante los 90. No, yo creo que todos los 90 siempre hubo en interés de hacer estudios de caso con esta preocupación, un casito acá y de pronto se tomaba toda una región, o no sé, Aguascalientes, ¿no? Y hacían estudios de caso, o este tipo de programas, se veían 5 de programas de capacidades administrativas, ¿no? Capacidades de gestión, de mercadotecnia, y se veían 5 o 6 cosas y se analizaban, y hay algunos estudios al respecto. La mayoría de ellos internos porque fueron contratados por la Secretaría del Trabajo y fueron para apoyo de los propios funcionarios públicos para tomar decisiones, no de carácter académico con el fin de ser publicados, entonces no hay mucho publicado. Hay algunos ejemplos de estos en algunos países sudamericanos, Uruguay tiene algún caso, no recuerdo ahorita, pero recuerdo alguno en Uruguay, sé que Perú hizo algo parecido también, de estudios de casos muy puntuales, aparte de las evaluaciones más generales, por supuesto, pero siempre ha habido el interés de saber exactamente qué funciona en términos de uno de estos, pero ahí todavía le falta. Finalmente, ¿qué pueden hacer los empresarios cuando vienen tantas deficiencias en la educación básica, ¿no? ¿Qué pueden hacer los empresarios? Lo mismo que los funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Nada. No hay nada que hacer. Pues soy pesimista, pero no hay mucho que hacer. Es decir, más que hacer la educación primaria otra vez. Y no se puede hacer. El punto es que no se puede hacer. No podemos educar con estos valores, por poner el ejemplo. No podemos educar con este proceso de socialización que se adquiere cuando la gente empieza a comportarse con el amigo a los 10 años, a los 11 años, a los 12 años. Este aprendizaje de la puntualidad, de saber que uno tiene que llegar a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana
o es que aquí entra más tarde, pero a las 8 de la mañana que entran las primarias, hay que saber que tiene que estar a las 8 de la mañana ahí. Eso se aprende, eso es introyectado, ya la gente se despierta a las 6:30 para estar listo a las 7 para salir, a llegar. Eso se adquiere antes de los 15 años. Después es externo. Después, pues, el empresario puede ser muy cuidadoso al contratar, ¿no? Y contratar nomás a quien vea con estas capacidades, irse como se están yendo, casi a nivel de screening, de discriminación, es decir, pues, si viene de escuela privada, posiblemente sí lo obligaron, ¿no? A llegar a las 8 de la mañana, ¿no? Tal vez si viene de este tipo de formación, si viene de familia, pero es tratar de hacer muy buena selección, pero es para evitar a los que vienen con deficiencias. ¿Qué hacer con los que están con las deficiencias? Que estamos hablando del 80%, 75%, las 3/4 partes. ¿Qué se puede hacer con ellos? Muy poco. Lo mismo que el trabajo. Acababa yo con limitar a quién puede hacer capacitación. Ya no es capacitemos como antes, formemos. No formemos. Eso, regresemos a la SEP, lo que hacía la SEP. Y lo que sí puede hacer el empresario es presionar para que la SEP la haga, como debe ser los funcionarios del Secretaría del Trabajo, presionar para que la SEP haga su trabajo, para que se dé economía haga la parte o Hacienda la parte de promoción económica, pero es muy poco lo que se puede hacer. La gente que les llega, los empresarios tienen 25 años, tienen 30 años, y si a los 30 años no saben leer y escribir, son los datos que tenemos. Los datos eran de 15 años, son peores todavía si tenemos gente más adulta, ¿no? Porque hoy supuestamente ya más gente sabe leer y escribir, pero los datos ya no saben leer y escribir, eso van a cumplir 20 años, van a cumplir 25, esos ya tienen 18 años, por ejemplo. Difícilmente lo que no se aprendió antes de los 15 años se va a aprender. Antes decían que lo que no se aprende antes de los 10 ya no. Bueno, estamos dando 15 años, a los 15 años. La educación básica ya llega hasta los 15 años. Pero muy poco lo que se puede hacer. Sí les digo que tal vez fue el frío, pero ya siendo muy preciso, esto no es cuestión decía yo, y empecé con las propuestas que hice hace 7 años. Un artículo publicado que tuvo cierto impacto en temas de modificar la política de capacitación en el país, afortunadamente, hace 7 años. 7 años después, vengo a decirles, hijo, es muy poco lo que podemos hacer, porque no están dadas las condiciones. No es, hagan un programa más especializado, revisen mucho más, hagan una evaluación de impacto con más cuidado. No. Hay 2 descripciones fundamentales, que es el objetivo de esta plática, decirles, que han hecho un programa exitoso en un principio, que ha tenido etapas de éxito. El mundo cambió, y cambió. Se deterioró la educación básica y se deterioró la economía. Y ante eso, pues hay que resolver esos problemas antes que cualquier otro. Bueno, yo quiero agradecerle a Ivico, invitarlos a ustedes a darle otro aplauso por esta presentación y...